Bienvenidas, bienvenidos a este podcast El Cerebro Optimista de Ediciones Urano. Yo soy Miquel Alonso. El podcast va a tratar de distintos episodios en los cuales vamos a tratar cada día de un aspecto que nos va a ayudar a ser más optimistas, a tener un pensamiento más positivo, a cambiar, para ayudarnos a lograr ser quienes queremos ser. Lo vamos a ver desde un punto de vista práctico, siempre centrándonos en herramientas y en técnicas. Hoy vamos a hablar con Jorge Luengo, uno de los mejores magos, ilusionistas y mentalistas reconocido a nivel mundial, galardonado con premios nacionales y mundiales, además de ser uno de los magos que ha tenido el privilegio de actuar para los Reyes de España, según he leído. Muy buenas, Jorge, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, Miquel. Para mí es un placer estar con vosotros, pero sobre todo de felicitar porque la iniciativa me parece maravillosa. Todo lo que sea hablar de la mente, de cómo entrenarla, de cómo ejercitarla, de cómo seguir creciendo, me parece que todos lo necesitamos y cualquier pequeña pista, tip, truco que queramos encontrar puede valernos de mucho. Genial, muchas gracias, Jorge. Mira, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de tu vida. Tú cuentas con 3 ingenierías, hablas varios idiomas, sacaste unas oposiciones como matemático Ujú. y renunciaste a un trabajo fijo por dedicarte al sueño de ser mago. ¿Cómo cuenta uno a sus padres que lo deja todo por el sueño de dedicarse a la Es uno de magia? los momentos, yo creo, más duros, ¿eh? O sea, el que lo dejas todo y que te dedicas a ello. Empezamos por el principio. Y permíteme, Miquel, que aclare un par de detalles. Dices, estudiaste Sí. 3 ingenierías. Sí, es verdad, tengo 3 títulos como ingeniero, tengo 3 papeles firmados por el rey. En esos momentos los tengo en una estantería, no los tengo ni colgados en un despacho, pero en realidad no es tanto. Es una ingeniería superior y 2 técnicas. Con lo cual, si tú tenías un poco de cabeza y ciertos amigos que te guiaran adecuadamente, como fue en mi caso, desde el principio, yo me matriculé de la superior y me decían, Jorge, cógete de libres elecciones, que en aquella época había eso de las libres elecciones. Los jóvenes de hoy en día no lo entenderán, pero nosotros sí que eran unas asignaturas que daba igual cuál cogieras y te cogías las obligatorias de la segunda o las obligatorias de la tercera. Con lo cual, con un poquito más de esfuerzo, con un curso más cada una, piensa que todas las álgebras, cálculos, físicas son para todas igual. Entonces, con muy poquito más y teniendo un poquito de suerte y un poquito de buenos amigos que te aconsejen bien, lo tenías hecho. Entonces, no es tanto 3 ingenierías. Luego es cierto que sí, me hice profe de matemáticas y durante 3 años estuve dando clase en varios institutos, en 2 para ser más exactos. Y considero que fue una etapa maravillosa, donde yo me lo pasaba súper bien con los chavales, aprendía muchísimo de ello y de cómo prepararlo, de cómo ganármelo y de cómo tener 6 horas al día la asignatura, entre comillas, fea, permíteme que lo diga, que es matemáticas o la hueso, llámalo complicado, y sin embargo que mis chavales se fueran encantados para casa. Para mí la clave es, y yo todos los días me planteaba, tengo 6 oportunidades maravillosas para conseguir enganchar en algo que no les gusta y conseguir traérmelos a mi mundo. Y ayer, por ejemplo, estuve con un chico que estaba de camarero y justo me encontré con él y me dijo, ¡Profe! Y me dio un abrazo inmenso y me dijo, profe, tú es que nos lo contabas de una manera, haciéndonos juegos, enseñándonos de una manera que nos enganchaba como para hacerlo. Y me contó una cosa muy chula, me dijo, Jorge, gracias a eso yo me enganché, me gustó, empecé a estudiar, vi que podía hacerlo, me saqué un grado y luego saqué un FP y en aquel momento dice, yo era un perdido y sin embargo, claro, yo considero que es tan importante en la educación tener a alguien que te guíe con las maneras adecuadas que para mí fueron 3 años maravillosos donde aprendí mucho y me quedaría mucho por aprender porque tenía compañeros increíbles, pero desgraciadamente la agenda no da para todo. Desde luego, Jorge, no saben la suerte que tienen esos chavales, porque yo también te lo digo como experiencia personal, que cuando tiene uno un buen profe de mate, todo es mucho más fácil, todo parece mucho más sencillo y de verdad que te genera ese interés y esas ganas de seguir aprendiendo y aprendiendo. Y estoy convencido que tú, vamos, tal y como tú eres relacionándote con todo el mundo y cómo eres capaz de captar la atención de todos, vamos, los tendrías como locos. Pero tú piensas que no es solo de mates, es de cualquier cosa. Por eso un podcast como este me parece una iniciativa brillante. Porque la gente necesita entender cómo funciona el cerebro, necesita entender cómo funciona su cerebro. Porque esto es como si tú te compras un coche y no sabes cómo funciona. Nadie te ha explicado cómo funciona ni nadie te ha dado clases. Te han dicho, ve de aquí a aquí. Pero nadie nos da clases de cómo memorizar, cómo aprender, cómo borrar recuerdos, cómo hacer que la gente vea lo que tú quieres. Si nosotros tuviéramos parte, ya no digo todo,
parte de ese conocimiento, sería mucho más fácil que lleguemos a nuestro destino en menos tiempo, más seguros, más cómodos, más a gusto y en ese viaje mucho más llevadero. Entonces, un podcast como este, a mí me parece una iniciativa brillante, porque vamos a poner gente que sabe de lo que le gusta y nos va a hablar y os va a hablar, mejor dicho, digo os va a hablar porque yo voy a estar en esta ocasión, igual me invité, a contaros pequeños detalles para mejorar el cerebro de la gente. Entonces, yo qué te voy a decir, que a mí me encanta la didáctica y creo que diciendo lo de que era profe me chifla. Entonces, todo lo que me quieras preguntar, pregúntame que yo adelante. Sí. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar un poco sobre el cerebro optimista y quería preguntarte, lo primero de todo, ¿qué importancia crees tú que tiene el pensamiento positivo, ese optimismo en la vida? Yo iba a decir un 50, pero creo que me quedo corto, ¿eh? O sea, creo que desgraciadamente me quedo muy corto diciendo 50. Creo que os ocurre una cosa. Yo siempre hablo del concepto de palabras mágicas. Palabras que dichas de un modo o dichas de otro, el cerebro escucha una cosa o escucha otra. Por ejemplo, y me explico para que se entienda, la palabra pero. El pero, si lo hemos escuchado a muchos comunicadores, nos dirán que es una palabra muy mala, que es muy fea, que es horrible, que no la usemos, que no la tenemos que usar. Yo os digo que el pero es una palabra maravillosa, increíble, poderosa, única, pero hay que usarla bien. Es lo que yo denomino borrador universal. Da igual lo que digas, pero en el momento que pronuncias pero, todo lo anterior se borra. Cariño, eres guapo, simpático, romántico, agradable, sexy, pero te dejo por el profesor de Zumba. Hay una segunda parte Ya y la está. segunda parte se come la primera. Igual que cuando hablamos con los demás. Es verdad, esto funciona así. ¿Qué te ha parecido mi presentación? Tu presentación me gusta mucho, está muy bien, me ha sido súper divertida, pero bueno, yo cambiaría esto y esto, Pero, que si no se queda una inversión del pero y quedará mucho mejor. ¿Qué tal la sí. presentación? A ver, aquí, podías haberlo mejorado. Yo creo que te ha faltado una diapositiva y creo que te podías haber ganado a la gente. Pero aquí ya es súper divertido, súper ameno, se ha reído un montón. Hasta el CEO o el director general han aplaudido. ¿Qué más quiere? Un bombazo, sensación que queda para arriba. Igual que lo decimos y funciona para otros, y todo lo entendemos, funciona para nosotros mismos. Las palabras y el cómo nos hablemos a nosotros mismos nos ayuda mucho a conseguir sueños o no. Eso de que tú acabas de decir del cerebro optimista está perfectamente dicho. Si tú eres capaz de ver el vaso medio lleno, verás oportunidades. Y si siempre te quedas con los momentos difíciles, pues te amargarás. Entonces lo de que el amargado le va todo mal y al perro flaco todo son pulgas. No es que al perro flaco todo sean pulgas, es que si tú estás amargado y solo miras lo malo, solo te vas a fijar en lo malo y siempre todos tenemos cosas para decir, me quedo tumbado en la cama, estoy amargado, esto es una mierda, no me levanto. Pero si miramos la otra parte, es decir, qué suerte tengo una familia, tengo un trabajo, pero puedo irme más allá, ¿eh? Tengo luz, tengo agua, me voy a la Hmm. cama, me acuesto y sí que me levanto, ¿eh? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que desgraciadamente anoche se acostó y no sabía si se iba a levantar hoy porque le iban a haber pegado un tiro por la noche. Hay gente que se Sí, acostó y no sabía si iba a totalmente. tener para comer para el día siguiente. Hay gente que no sabía si iba a tener para comer para sus hijos Hmm. al día siguiente. Claro, eso no nos lo Sí. planteamos, pero si te lo planteas, dices, Dios, qué suerte tengo. Y es lo que dicen los expertos, que se llama un mantra de agradecimiento. Un momento en el día en el que tú das las gracias. Las religiones, todas te otorgan eso, ya sea budismo, hinduismo, catolicismo, islamismo, es ir un rato de comunión con tu Dios donde dices gracias por todo lo que tengo. Eso Hmm. funcionaba muy bien, porque todo el mundo durante un periodo a la semana o al día, dependiendo de la religión, dice gracias con lo que tengo. Yo considero que llámalo ciencia, llámalo religión, llámalo como quieras, pero dedícate un tiempo a ti mismo y que te aproveches para decir qué feliz estoy, qué suerte tengo, te ayuda a que veas las oportunidades y no veas los defectos. Y si a alguien le queda alguna duda, pongo otro ejemplo que es más sencillo. Te rompes un brazo y hay un montón de gente con escayola por la calle. Un montón de gente con escayola por la calle. Tu pareja se queda embarazada y hay un montón de carritos de bebés por la calle. O te compras un coche nuevo y eres un influencer. Has puesto de moda ese coche con ese color o ese color el coche. No hay más coches, no hay más brazos rotos y no hay más niños. Simplemente tu cerebro ve aquello donde está prestando atención. Si yo presto atención a cosas buenas, hará que mi cerebro vea esas oportunidades. Y si no, pues no las ve. Es así. Me encanta lo que dices, No sé Jorge, y si has estoy resuelto totalmente de la duda. acuerdo. Esta pregunta o me he explayado Sí, sí, demasiado, sí. Miquel, porque yo No, 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 en no cambio nunca, absoluto, en vamos. absoluto. Da gusto oírte, de verdad, me encanta oírte y además has dicho de cosas que me parecen interesantísimas. En primer lugar, la percepción selectiva que tenemos, ¿no? Esa importancia de mirar lo positivo
Y luego también has tocado otro tema que a mí también me gusta mucho hablar de él, que es ese autodiálogo, ¿verdad? Que se calcula que es aproximadamente el 90% de lo que hablamos cada día nos lo decimos a nosotros mismos, ¿no? Y hay muchas personas a veces Nosotros que hablamos, comen... Sí, perdona. Dime, Jorge, sí. nosotros hablamos mucho más con nosotros mismos de lo que la gente se imagina. O sea, es así. O sea, tú llegas y dices, hoy no voy a comer helado, hoy no voy a comer postre, y te comes un helado de dos bolas, porque has dicho una palabra mágica que es la palabra no. Cada vez que tu cerebro escucha un no, escucha un sí. Y te lo has dicho a ti mismo, no se lo has dicho a otro. No le has dicho, no te digo que seamos los mejores por esto, ni te digo que seamos los mejores por esto, ni te digo que seamos los mejores por esto. Te digo que nos pruebes y luego hablamos. Entonces, no te digo, no te digo, no te digo, es un sí te digo, sí te digo, sí te digo, luego tacatá. Pero cuando lo dices a ti mismo, madre mía, hoy no, ¿eh? Te acabas de venir abajo. Tienes que decir, muchos expertos que hablan de los cambios, yo cuando explico cómo funcionan las transformaciones a la gente, yo simplemente traslado lo que los grandes expertos del mundo hacen y se lo cuento para que consiga cambios realmente positivos en muy poco tiempo. Para mí la ciencia es lo que sustenta cualquier cosa, o sea, en ese sentido de que yo te puedo enseñar esto porque se ha probado, porque funciona, y no te voy a decir nada que no sea así. Y si tú quieres un cambio, el primer paso es uno de los más importantes, porque es el momento de decir, quiero y empiezo. Entonces, cuando tú empiezas a hacerlo, es genial. Para mí el segundo día más importante de un cambio en ese cerebro optimista es el segundo día que sigues practicándolo y empiezas en la rutina. Por supuesto, Qué luego llega bueno. la famosa clave de los 21 días, etcétera, etcétera, que si quieres hablamos. Pero el segundo día es el de decir, quiero estar en el camino hacia donde voy y quiero que ese cerebro optimista empiece a decir, tengo una oportunidad. Y me ocurre algo malo y digo, "Ch, tengo una oportunidad. Esto no... Veré, ya veré por dónde le saco algo. Qué interesante. Qué bueno, Jorge, me encanta. Mira, quería pedirte a ver si podías contarnos alguna experiencia que hayas tenido en la cual has tenido que trabajar para conseguir ver la vida de forma optimista, para conseguir salir adelante, ¿no? De esto que te ha afectado y has dicho, bueno, es que como todo me Me pasa a viene mí, una que ¿no? es muy dura. A ver, a mí me viene una a la cabeza que es muy dura, pero creo que estamos en el primer podcast y creo que no hay que guardarse las cosas, creo que hay que ser sincero. Mira, eh, antes de la pandemia, mi mujer se pone malita con un cáncer complicado, un triple negativo, que es un cáncer muy agresivo, muy rápido, que va muy mal, pero que si lo detectas a tiempo, tienes opciones. O sea, así de sencillo, porque la medicina le afecta muy bien. O sea, pueden ser hormonales, no hormonales, no me meto en detalles, pero le afecta. Todo eso ocurre antes de una pandemia. Durante 3 años esto es una cosa muy difícil, pero resulta que la gente no estaba preparada para el online. Yo estaba preparado porque cuando llega la pandemia, yo había intentado viajar menos, estar más en casa y tener todas las cámaras y todo el estudio para poder hacerlo como quería. Y eso fue maravilloso, porque resultó que una cosa horrible que había venido a casa, a quedarse para siempre, como es un cáncer, de repente es la mejor oportunidad para poder pasar más tiempo en mi casa, para que el tiempo de pandemia donde la gente en online decía, no puedo trabajar, en mi caso el trabajo creciera y pudiera pasar más horas. Pudiera ir a ver a mi niño y recogerlo al cole, o pudiera disfrutar con él y comer, que de un modo normal no podía. A priori fue horrible. A posteriori, si lo miro para atrás, fue una oportunidad. Jorge, cuéntame si te parece alguna experiencia que hayas tenido en la cual hayas debido trabajar para conseguir ver la vida de forma optimista y así seguir adelante. Mm. Me vienen varias a la cabeza. Y algunas no sé si debería, pero creo que sí que debería, porque estamos en un primer podcast, estamos en este momento donde creemos, bueno, donde creo que puedo ayudar compartiendo una situación personal. Eh, un poco antes de la pandemia, a mi mujer le detectamos un cáncer. Un cáncer complicado, porque es un triple negativo, que es de los más agresivos que hay, de los peores, de los que más corren, de los que más se extienden.
También es verdad que es de los mejores para responder al tratamiento y si lo detectas a tiempo tienes más opciones. Y todo esto ocurre antes de una pandemia. De repente, yo pretendo pasar más tiempo en casa y preparo todo para el mundo online. Pero por supuesto nadie quería cuando podía ser presencial. Cuando llega después una pandemia, resulta que una enfermedad horrible que está en mi casa, que creemos que va a estar siempre, porque está latente, pero queremos pensar que va a estar siempre y que eso ayuda a hacer ver la vida de otra manera, que es, tengo que aprovechar cada momento, hace que resulte que hagas clic y digas, Dios, qué suerte he tenido. A partir de ese momento, cada vez que me pasa algo malo, y un poco antes yo ya lo pensaba, siempre lo miro como, ahora no lo entiendo, ahora no lo veo, ahora no sé por qué ocurre esto, pero seguro que es una oportunidad al futuro. Seguro que es algo maravilloso que me va a abrir un montón de caminos. Y es verdad que hay veces que nos cuesta. Es cierto que yo perdí al padrino de mi hijo durante la pandemia y eso no tiene arreglo. Y por más vueltas que le doy, muchas veces no veo el para qué. Pero sí que entiendo que todo sirve para algo. Y yo lo he aprendido con 30 y no lo he aprendido con 60. He aprendido a valorar las cosas y he aprendido a valorar que todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero las cosas buenas se van a acabar. Entonces, como las cosas buenas sé que se van a acabar, tengo que aprender y disfrutar con ellas. Y tengo que aprovechar cada momento. Tengo que estar en mi casa y cada vez que estoy en mi casa, tengo que estar y disfrutar. Cada vez que paso un rato con mi hijo, tengo que estar al máximo. Y no me vale decir, bueno, pero tal vez. No, tengo que estar a tope. Tengo que estar con las pilas cargadas. Y me puede apetecer más o menos. Pero es que sé que ese momento con mi hijo se va a pasar en breve. Y en 4 días va a ser un adolescente y no va a querer ver a su padre. Y en 4 días más se va a ir de casa. Entonces, tengo que aprovechar cada minuto que estoy ahí. Entonces, considero que cada cosa mala que te ocurre tiene una enseñanza. Y por ejemplo, la de el padrino de mi hijo no la veía, pero ahora sí que la veo. La veo que me ha dado el palo a decirme de verdad, todo lo bueno se acaba. Las historias no siempre acaban como uno quiere, pero hay que saberle sacar esa parte que sí que te gusta. Hay que saber aprender de ella y hay que saber ver eso porque siempre lo hay. Qué interesante, de verdad. Muchas gracias por compartir algo tan personal, Jorge, y sobre todo por sacar también esta practicidad a algo de lo que se habla mucho, que es del mindfulness, ¿no? Y que a veces nos quedamos con la idea como concepto, pero no la traemos a lo terrenal, al presente aquí, ¿no? Que es esto que nos acabas de decir, de vivir cada momento y vivirlo conscientemente, ¿no? De decir, este momento es único, es Eso irrepetible, es. disfrutemos de él, ¿no? Qué interesante, muy interesante, muchas gracias. Yo creo que no lo has podido Eh, definir mejor. Es exactamente lo que el mindfulness nos cuenta, que es aprovecha cada instante. Y si lavas los platos, lava los platos. Si comes, come. Si es- duermes, duerme. es- Y si estás haciendo otras cosas, pues disfruta de esas otras cosas. También, ¿no? Bueno, mira, además hoy en el tema que estamos tratando hoy, de cómo la mente, nuestros pensamientos modulan y pueden cambiar incluso físicamente nuestro cerebro, tenemos mucha suerte de hablar contigo, porque a ver qué punto de modestia tienes también para decirme, porque eres también neuropsicólogo y yo ahí no veo mucha coincidencia con el resto de carreras, pero bueno, tenemos la suerte de tenerte a ti que eres neuropsicólogo y yo quería decirte, tú, tal y como tú lo ves, ¿de qué forma nuestros pensamientos son capaces de crear las distintas realidades en las que vivimos? ¿Qué forma nuestros pensamientos afectan a nuestra día a día, a nuestra vida? Todo, todo. O sea, Steve Covey decía un ejemplo que es el de tú te levantas por la mañana, tu hija te tira el café y tienes dos opciones. Enfadarte con ella, gritarle, montarte en el coche, decir hijo de su madre en el coche, mira, no digo que llego tarde porque te has tenido que cambiar de camisa, entonces no llegas, luego tienes una discusión con tu jefe, etcétera. O tu hija te ha tirado el café, te has manchado la camisa y te la tienes que cambiar. Y le dices, cariño, ten más cuidado para la próxima vez porque ahora voy a llegar tarde. Y te montas en el mismo coche, llegas al mismo sitio, vas al mismo jefe, te riñen igual, pero tú tienes una cara de decir, era lo que tenía que hacer y tengo la sensación de no estoy amargado con el mundo. Cuando nosotros estamos amargados con el mundo, es mucho más difícil que veamos las cosas bonitas que hay en el cielo, porque hay un montón de cosas maravillosas. Pero si te estás fijando en lo malo, no puedes prestar atención a lo bueno. Lo mismo que decía antes con ese brazo roto, ocurre para todo lo bueno. Si todo lo de alrededor, no digo que todo lo de alrededor sea bueno, pero si solo me fijo en los puntos malos, es mucho más complejo. Por eso, cuando la gente tiene un bucle mental, que decimos los expertos,
bueno, dicen los expertos, y lo que estamos aquí, decimos lo poco que podemos, la clave es cerrar el bucle y darle una solución. Es decir, cuando tú tienes un problema y tienes que ordenar tu habitación y no la ordenas, ¿vale? Entonces de repente coges y dices, la voy a ordenar, y lo coges en la caja y lo pones en la caja de cosas para colocar, ya automáticamente tu habitación queda ordenada. Y sigues estando en una caja que pone cosas para colocar. Pero como ya has cerrado el ciclo, ya has dicho, ya está en otra fase, ya no pasa nada. Hablarle a nuestro cerebro positivamente y decirle adecuadamente lo que nos ocurre es imprescindible para tener una vida feliz. Yo lo digo así de claro. Hay gente que lo llamas eh, gente, eh, ¿cómo es la palabra que hoy en día más se utiliza? No es ladrones del tiempo, es la gente ¿Tóxica? tóxica, O... gente tóxica. Gente tóxica que te roba. Sí, claro, porque te está hablando de cosas que le amargan todo el día, está hablando de amargamientos y no está hablando de cosas buenas. Por eso, hablar de cosas positivas ayuda a que tú estés más positivo y seas más creativo. Si os dais cuenta, los que nos estáis escuchando, generación del 27, generación del no sé qué, eran muchos genios reunidos que hacían cosas espectaculares. ¿Por qué eso funcionaba? Varios genios reunidos que hacen cosas. Hoy en día se utiliza para los gamers que se van a una casa y se reúnen y lo hacen este co-living, co-housing que está tan de moda. Todos juntos tenemos mentalidad similar y todos juntos crecemos. Porque la mentalidad, según cómo se lo digamos a nuestro cerebro, afecta mucho más de lo que nos queremos imaginar a nuestro entorno. Y pongo otro ejemplo que a lo mejor es más fácil de entender. Tú estás soltero y quieres ligar. Entonces tú vas desesperado por el mundo y no ligas nada porque emites unas hormonas, ¿vale? Unas feromonas de quiero y no tengo. Entonces eso no atrae. Sin embargo, tú te echas pareja y a partir de ese momento eres un triunfador. Todo el mundo te da ficha. Dices, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que tú ya estás contento, tú ya estás feliz y tú transmites una imagen de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, que es lo que una pareja quiere y es lo que alguien quiere estar contigo. ¿Por qué explico esto? Porque ya sea solo, ya sea en pareja, ya sea en el modo que cada uno quiera, ya sea con su trabajo, sea con lo que sea, mi opinión es que lo que tenemos que aprender es a entrenar nuestro cerebro a que sea feliz. ¿Cómo se consigue eso? Que seguramente muchos de los que están aquí dicen, sí, Jorge, eso está muy bien dicho, pero ahora, ¿cómo lo hago? La clave, en mi opinión, es hacer pequeños cambios en tu vida positivos hacia lo que tú quieres y asumir que el método funciona, que no es mío, que es método científico y que tengo que dar una serie de pasos y que esto es como cuando uno sale a correr. Uno dice, es que he salido a correr 3 días y no estoy como un Hulk, ahí todo fuerte. No, es que no son 3 días. Es que esto requiere de un periodo y a partir de X meses lo vas a ver o lo vas a disfrutar. Si además le meto dieta, pues a lo mejor son menos meses. Si además le meto dormir bien cada noche, pues será menos tiempo. Pero tengo que hacer una serie de pasos. Pues créedme que los pasos son un ejemplo muy fácil, es el ejemplo de una cosa buena. Yo lo llamo así, consiste en tener una libreta en tu habitación y ten un boli o un lápiz. Y antes de irte a la cama, apunta una cosa buena que te haya pasado en el día. Solo una. Una cosa buena, cualquiera. Ah, pues he visto a una chica que era muy guapa. ¿Está? O Mm. he aprendido a hacer no sé qué. O mi jefe me ha dicho que lo he hecho bien. Solo hay un requisito. Cada cosa que escribas tiene que ser diferente a todas las cosas anteriores que hayas escrito hasta ese momento. Por lo cual, a lo largo de tu día, tú dirás, ostras, a ver cuál va a ser la cosa buena que apunto hoy. Me tengo que fijar en esa y voy a prestar interés a ver cosas buenas que pasan a mi alrededor. Por tanto, vas a ser más optimista porque vas a intentar buscar lo bueno en vez de buscar lo malo. Eso es como cuando Qué estás bien. enamorado. Tú en tu pareja solo ves lo bonito y no ves se deja la taza del váter abierta. ¿Por qué estás enamorado? Justamente. Y ves las cosas buenas. Pues esto es lo mismo. Intentar engañar a tu cerebro, hackear. Yo más que engañar o hackear, yo lo llamaría entrenar a tu cerebro para que se fije en lo bueno. Me encanta, me encanta. El entrenamiento mental, yo creo que lo es todo. Lo estamos aplicando en deporte, pero es que en la vida real también necesitamos entrenar nuestra forma de pensar, ¿verdad? También lo necesitamos. Y desde luego, si además de este podcast, nuestra audiencia también consigue sacar ligar más, pues bienvenido sea, que es muy práctico. Maravilloso, maravilloso. Si lo quieren aprovechar, bienvenidos. Por eso, Desde luego que eso sí. tenemos que hacer otro podcast donde yo te cuento trucos y técnicas para hacerlo, pero eso para otro día. Eso es, eso es. Mira, una de las características, Jorge, que siempre mencionamos de nuestro cerebro es la neuroplasticidad, Ujú. la capacidad para cambiar en base a lo que pensamos, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque seguro que tú la tienes muy presente en tus espectáculos de magia e hipnosis, y quería pedirte si podrías mencionarnos, por supuesto, siempre sin revelar tus secretos,
¿Algún ejemplo de cómo utilizas este concepto para sorprender a las personas, para ilusionarlas? Vale, yo te cuento, la neuroplasticidad, y voy por orden porque seguro que todo el mundo lo entiende, pero por si acaso, es la capacidad para crear esas nuevas redes, ese nuevo aprendizaje, nuevas cosas que no existían en tu mente, ¿vale? Nuestro cerebro antes se pensaba que los niños aprendían y los viejos no, y ahora se ha demostrado que unos aprenden más rápido y otros aprenden más lento, pero que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, sea lo que sea y sea cuando sea. Es decir, todos a los 60 años podremos aprender un idioma. Es mucho más fácil si lo empiezas a aprender a los 3 que si lo empiezas a aprender a los 60 es mucho más sencillo. No es otro la realidad, pero eso es así. En mis espectáculos yo lo utilizo para conseguir, en los espectáculos de hipnosis, una primera fase donde quiero conseguir voluntarios que se suban al escenario. ¿Cómo lo hago eso? Ofreciéndoles la oportunidad de hacer un pequeño cambio en su vida. Aquellos que han visto la película de Origen lo entenderán mejor. Ese pequeño trompo que es la semilla de hacer un cambio eh, es lo que yo hago. Yo soy el catalizador que ayuda a que ellos consigan, pero yo no hago nada ni consigo nada. Simplemente les ayudo. Entonces, sabiendo eso y que puedo cambiar hábitos en la vida de la gente si ellos realmente quieren, aprovecho esa condición que tiene el cerebro humano para que ellos deseen subir al escenario y hagamos cosas maravillosas. Y por supuesto, luego la consigan. Pero es el primer enganche para atraer a la gente a subir a ese escenario que es imprescindible para que haya un show de este tipo. Qué bien, Jorge. Pues mira, para ir terminando, quería acabar con tres preguntas que vamos a hacer ya un clásico de preguntar a todos nuestros invitados. Maravilloso. La primera de ellas es ¿en qué aspecto de tu vida estás en proceso de aprendizaje? ¿Estás trabajando para lograr sentirte como tú quieres? Yo creo que en todo. O sea, no hay nada que diga estoy ya. O sea, en el momento en el que yo diga ya estoy ya, ya solo tengo bajada. O sea, si dijera físicamente ya estoy, ¡buah! Pues entonces ya no mejoraría. Si yo dijera mentalmente, ya no mejoraría. Yo creo que en todo, creo que el constante aprendizaje es lo que nos hace seguir creciendo. El asumir que podemos aprender de todo y de cualquier aspecto y siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y nos pueda enseñar cosas mejores. Muy bien. La siguiente es ¿de qué logro o cambio vital estás más orgulloso? Yo creo que ahí es fácil. Soy padre, pues mi hijo. O sea, creo que es un cambio vital el tener, el pasar de no ser padre a ser padre. Y yo creo que eso es un gran logro. Para cualquier padre que lo tengas, yo creo que es el mayor logro que uno puede decir, o para una madre, entiéndeme. Y por último, para terminar, em, ¿qué consejo vital darías a alguien que quieres mucho, 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 por ejemplo, a tu hijo? Si tuvieras que darle un consejo vital que crees que sería lo más importante, ¿cuál sería? Fórmate. Yo creo que la clave es formarse, la clave es aprender, la clave es asumir que hay gente mejor y la clave es escucharle. No pensar que tú lo sabes todo, no pensar que ya lo tienes todo hecho, sino mira, aprende y escucha de los que saben más que tú. Luego, por supuesto, ponlo en práctica. Y parte de la formación es poner en práctica todo aquello que has visto, pero asumiendo que hay millones bueno, miles de generaciones que van antes que tú, que han llegado hasta ese conocimiento y han llegado hasta ese punto. Aprovéchate de ello, que han hecho todo un esfuerzo para que tú tengas eso y aprovéchalo aprendiendo y siguiendo creciendo. Y sigue creciendo. Qué bueno. Yo, Jorge, mira, yo he estado en varios de tus espectáculos y reconozco que soy un fan total tuyo, un Muchas admirador. gracias, Miquel. Y además de eso, bueno, viendo tu currículum y lo que tu formación y demás, desde luego es impresionante. Y lo que quería resaltar de esta entrevista es que me ha encantado tu foco en el aprendizaje, ¿no? Igual podríamos decir una persona como Jorge Luengo, con todo lo que ha conseguido, con toda la formación que tiene, con todos sus títulos, podríamos pensar que quizás ya está en un proceso de decir, bueno, yo ya lo sé todo y lejos de todo eso, lo que más está centrado es en aprender, aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Y me ha encantado ese punto de a los 60, a los 70, a cualquier edad aprender, ¿no? Yo creo que a mí me parece que una de las claves, entre otras muchas, por supuesto, tu capacidad para trabajar durísimo, que estoy seguro que también está ahí, ¿no? Pero que ese interés por el aprendizaje, a mí me parece que si algo debe quedar también para nuestra audiencia es eso, ¿no? O sea, que al final aprender, pues una parte muy importante y nuestro cerebro está también programado para ello, ¿verdad? Para aprender.
Eso es. Así, o sea, tenemos que seguir entrenando, tenemos que seguir mejorando, y tenemos que asumir que mientras sigamos entrenando, seguimos siendo niños y seguimos queriendo aprender. Y cuando dejamos de querer aprender es cuando nos hacemos mayores. Esa es mi manera de pensar. Y yo quiero seguir siendo niño mucho tiempo. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad ha sido un inmenso Y placer a ti, Miquel, y será escucharte. un placer que nos veamos siempre que me invites, de verdad. Cuenta con ello De y verdad. siempre que me invites, para mí será un placer estar aquí. Pues repetiremos si a ti te parece más adelante y de verdad bueno, nos has dejado muchísimo conocimiento y de verdad que muchísimas gracias por participar. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto.